Hablemos de tejido animal, primera parte. Hola estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a iniciar una temática que es completamente nueva. Vamos a hablar de los tejidos que conforman a todos los animales. Obviamente esto nos lleva a una pregunta que sería, ¿qué es aquello que tienen en común todos los animales? Pues bien, para iniciar en estos contenidos, vamos a hablar un poco de microanatomía e introducir algunos conceptos básicos, tales como matriz extracelular, vamos a hablar de capas germinales y vamos a hablar en general de células. Espero que les guste. Para entender la relación entre todos estos conceptos, primero haremos un pequeño repaso por la historia. Acompáñenme. El primer registro científico observacional de células y tejidos data de 1665 y se atribuye a Robert Hooke. A él se debe también el término célula, que significa celda. Esto es porque le recordaron las habitaciones de un claustro de la época. Claro, Hooke observó una especie de cáscara vacía, pues utilizó como muestra el corcho, que es un material de tejido muerto. En realidad, no podemos entender la historia del estudio tisular sin hablar de Marcello Malpighi, quien se considera el padre de la histología. Esta persona fue una de las primeras en observar la sangre y los capilares al microscopio en 1661. También estudió la microanatomía de la piel, los riñones, el hígado y el vaso. No se conformó con la anatomía humana, fue el primero en observar células vivas y en 1675 confirmó la existencia de células en tejidos vegetales. Hubo de esperar hasta 1830 para el descubrimiento del núcleo celular y en esa misma década se formularon los primeros postulados de la teoría celular, incluyendo los tejidos vegetales y animales por Matthias Schleiden y Theodor Schwann. A principios del siglo pasado, el estudio de tejidos estaba bien consolidado, pero se desconocía mucho sobre el sistema nervioso. El descubrimiento de las neuronas y su papel se lo debemos a Santiago Ramón y Cajal, desarrollando una teoría revolucionaria que llamarían la doctrina de la neurona, pero eso lo veremos en otra ocasión. Bien, hemos visto cómo a lo largo de la historia se ha venido desarrollando el conocimiento de los tejidos, pero será un poco más entretenido si revisamos algunos modelos y micrografías más actuales. Lo primero que hay que recordar es que todos los seres vivos poseen ciertas características particulares, como lo son el metabolismo, también la irritabilidad y otras características. Todas ellas vienen dadas a partir de las unidades fundamentales que llamamos células, como estas que tengo en el modelo a la par. Ahora bien, una célula animal es un poco diferente a todas las otras células, debido a que estas carecen de pared celular, que es una estructura que cubre a toda la célula y que está presente en plantas, en hongos, en bacterias y en arqueas. Sin embargo, en las células animales no existe. Esta característica particular es bastante importante debido a que nos da por lo menos 3 funciones distintivas de esta célula. La primera de ellas es que al ser una célula blanda, existe mayor movilidad de ella, o sea, se puede desplazar de una mejor manera, pero además permite una mejor comunicación célula-célula, ya que hay una mayor superficie de contacto que puede estar directamente interactuando con otra célula. Asimismo, es probable que esta característica permita una mayor versatilidad a la hora de secretar proteínas. Es así como las células animales tienden a modificar su entorno y también pueden desplazarse o fijarse a algunas otras estructuras anatómicas según convenga. Ahora bien, una de las principales estructuras extracelulares que da soporte a las células animales es la matriz extracelular.
Esta matriz está conformada por una serie de complejas macromoléculas que son secretadas a partir de la célula hasta el exterior y también por otras sustancias en una disolución. La matriz extracelular le da soporte y permite la comunicación entre los tejidos de las células animales y es una de las principales características de cómo se organizan los tejidos animales y también de tejidos de algunos hongos y de otros organismos. Pero, por otro lado, lo que podemos observar es que este es solo un modelo, entonces parece muy general. Las células en realidad son diferentes, cada una, dependiendo de la estructura donde se hayan desarrollado. Vamos a ver este otro modelo. Este es el corte de un animal. Acá podríamos apreciar fácilmente que diferentes estructuras presentan diferentes coloraciones y en general se ven muy distintas. Esto es así porque las células se han diferenciado. Por ejemplo, esto es la lengua y se ve muy diferente al hígado o al corazón, o también la sangre, que presenta una coloración roja. Las células, por ejemplo, de las neuronas, tienen una apariencia completamente diferente a la del corazón, que es un músculo cardíaco. Esta diferenciación se da a través de la división celular. Es muy curioso, porque el periodo de mayor división celular es el que se lleva a cabo a las primeras etapas de la gestación. En este caso, acá tenemos un embrión de pollo. Cuando se está formando el embrión, surgen 3 capas que llamamos capas germinales. Estas capas vienen desde el exterior hasta el interior, como el ectodermo, una pequeña capa de células que cubre todo el feto. Luego sigue el mesodermo, que es otra capa que está justo en medio. Y hacia el interior, la capa más interna, es el endodermo. Todos los tejidos animales se forman a partir de estas 3 capas. Muy bien, hemos visto cómo, aunque existe un modelo general de una célula animal, en la práctica las células animales son muy diversas. Esa diversidad se debe a su anatomía muy particular. También vimos que la diferenciación de las células ocurre durante la división, principalmente en las capas embrionarias. Cuando una célula se divide, vamos a observar que las células hijas quedan muy cerca de la célula que le dio origen, o su célula madre, podríamos llamarlo. Esto es muy importante debido a que los tejidos son en realidad un ensamblaje de células y de la matriz extracelular que trabajan en conjunto para realizar una función específica determinada. A eso es que le llamamos tejido. Ahora bien, los tejidos son también un nivel de organización en el mundo biológico. Inmediatamente después, los seres vivos se pueden agrupar en diferentes tejidos y forman otro nivel que se llama órgano, que son diferentes tejidos que cumplen una misma función o varias funciones relacionadas. Diferentes órganos también se pueden unir y formar un sistema, y un conjunto de sistemas constituye un organismo. Ahora tal vez te estarás preguntando cuántos tipos de tejidos hay. Pues aunque son muchos, se han identificado 4 tejidos fundamentales que están presentes en prácticamente todos los animales. Estos tejidos fundamentales son el epitelial, el conectivo, el muscular y nervioso. Vamos a iniciar únicamente con el tejido epitelial. Los epitelios se originan de las 3 capas germinales. Se encuentran por toda la epidermis, en la envoltura de muchos órganos y de los vasos sanguíneos, pero también al interior de vísceras huecas como el intestino.
Se clasifican según la forma de las células y sus capas. Las células pueden ser de 3 formas: escamosas, cúbicas o columnares. Si están arregladas en una sola capa, se llaman simples, pero si presentan más capas, se llaman estratificados. Así, un epitelio cúbico simple está formado por células con forma cúbica dispuestas en una capa. Un epitelio escamoso estratificado está formado por varias capas de células con forma de escama. Cualquiera sea su disposición, los epitelios tienen la característica de que las células se encuentran muy juntas, tanto que no reciben directamente flujo sanguíneo, por lo que sus nutrientes se difunden por la membrana celular, siendo provistos por una estructura de la matriz extracelular llamada lámina basal. Esta propiedad de intercambiar sustancias por la membrana es indispensable para las funciones de los epitelios. Una de las más destacadas es la secreción de sustancias. Las glándulas están formadas por epitelio. En la piel encontramos glándulas que secretan el cabello y también el sudor. En otros animales también son células epiteliales las que secretan las astas, las plumas y las escamas. En conjunto, todas estas estructuras de proteínas se denominan faneras. Otra función importante del epitelio es el intercambio de gases. Encontramos epitelios en los pulmones y en la piel de los anfibios. No podemos dejar de mencionar la absorción de nutrientes. El intestino delgado se encuentra repleto de células epiteliales que realizan esta función. Finalmente, muchos epitelios tienen además la función sensitiva, por ejemplo, en la piel o los oídos. ¡Excelente! Este día hemos aprendido cómo se originó el estudio de los tejidos. Así también pudimos observar la anatomía de una célula animal y cómo ésta influye en el comportamiento posterior de los tejidos. También nos pudimos dar cuenta que existen 4 tipos fundamentales de tejidos en los animales. Estos serían los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos, los tejidos musculares y los tejidos nerviosos. Recuerda que los epitelios recubren prácticamente toda la superficie del cuerpo de un animal y también algunas vísceras internas, teniendo por funciones la protección, el intercambio de sustancias y también la secreción, entre otros. Ahora veamos cuánto hemos aprendido respondiendo unas sencillas preguntas. ¿Cuál fue el aporte del científico Robert Hooke? A. La creación de los microscopios simples. B. El descubrimiento de las células. O C. El descubrimiento de las bacterias. Si respondiste B. El descubrimiento de las células, estás en lo correcto. Son niveles de organización de los organismos multicelulares. A. Tisular, orgánico y celular. B. Celular, tisular, orgánico, sistemas. C. Célula, tejido, organismo, organelo. Si respondiste de nuevo B, nuevamente estás en lo correcto. Los tejidos epiteliales derivan de A. Ectodermo y endodermo. B. Endodermo y mesodermo. C. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Si respondiste C, estás en lo correcto. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Espero que esto te haya sido de utilidad, pero sobre todo que hayas aprendido. Recuerda, continúa con tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.